El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro programa de esta hora, Casos y Soluciones. En esta oportunidad tocaremos un punto vital para el bolsillo de todos los salvadoreños: el transporte público de pasajeros. ¿Sabía usted, amigo televidente, que de cada 10 salvadoreños, 7 utilizan el transporte público de pasajeros, ya sea en sus modalidades de microbús o autobús? Esto es considerable, es decir, de cada 100 salvadoreños, 70 utilizan el transporte público de pasajeros, el pasaje, el aumento del combustible. ¿Cómo está la situación de los empresarios? Pues bien, para conocer todos estos puntos, para que tengamos claro qué es lo que podría ocurrir en los próximos días, tenemos ya en nuestros estudios a esta hora al ingeniero industrial Lucio Vázquez. Él es el secretario de la Mesa Nacional de Transporte. Déjeme decirle que qué bien, gente nueva, caras nuevas. Esto podría significar un relevo generacional en lo que es el transporte público de pasajeros. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Como no, muchísimas gracias por la invitación, y pues como usted bien lo decía, acá estamos para discutir sobre un sector de la vida diaria del país que es bien importante. No hay que despreciar el hecho, pues es importantísimo porque transportamos al 70% de esa masa laboral, de esa masa de trabajo que sale el día a día a querer ganarse el sustento de su familia, y por lo que es bien importante darle sostenibilidad para seguir llevándolos a sus trabajos. Ahora bien, entrando ya en materia, Lucio, y lo felicito, ¿qué es lo que ha pasado con los dirigentes tradicionales? Y usted, joven, tan joven en este rubro. Pues fíjese que no le puedo decir yo que se han retirado los compañeros. No hay que despreciar el hecho de que tienen una experiencia en el tiempo y que pues en algún momento pues han sabido llevar al sector, ¿verdad? Y han dirigido a este sector que pues es bien complicado, son complejas las soluciones, pero que en el caso de la Mesa Nacional de Transporte, porque particularmente puedo hablar yo y puedo dar fe que pues hay compañeros de que dieron un paso al frente y dijeron que necesitamos un relevo generacional, con una nueva visión de lo que significa el transporte colectivo del país, y pues abrieron las puertas a esta oportunidad y entra su servidor, con conocimiento algunos no tan profundo, conocimiento a través de la experiencia, eso sí. Mi familia tiene una larga trayectoria en transporte. Hace 60 años se comenzó a dedicar a esto mi familia, ¿verdad? Y también pues he recibido algún curso de movilidad urbana, también en la UCA, para adentrarme más de lleno en el tema y conocer qué se puede ir haciendo para ir mejorando el transporte también de manera continua en el país. Ahora bien, pero la experiencia de estos hombres que en los medios de comunicación los hemos visto como dirigentes gremiales, vale la pena tenerlos como asesores, como la experiencia que ellos tienen. Pues la verdad que dentro de la Mesa Nacional de Transporte hay compañeros que están dentro y que con los cuales hablamos, y algo que tiene la Mesa Nacional
es de que pues las decisiones sean de manera colectiva. Nos sentamos, discutimos, analizamos la situación y pues tomamos la mejor de las decisiones. Y como bien dicen, como 2 o 3 cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Y esa colectividad es la que nos ha ido permitiendo ir tomando mejores decisiones para el rumbo del sector en el país. Importante, muy bien. Esto es para que nuestros amigos televidentes se vayan ubicando que el transporte público de pasajeros está teniendo su relevo generacional. Sin embargo, no se menosprecia ni se está distanciando de los tradicionales que tienen una larga experiencia. Y en este contexto, para ir hablando, ¿por qué tan dividido este sector, los empresarios? ¿Por qué no le parece a usted que unidos hicieran una gran cosa? Es decir, ya hasta tuvieran su propio edificio, ya tuvieran que no tuvieran. ¿Cómo ve esta situación? Fíjese que nosotros yo particularmente no lo veo como un sector desunido. Usted sabe que en la vida, en el hecho natural del ser humano, de su condición de naturaleza, tenemos distintos puntos de vista, distintas formas de hacer las cosas. No todos, por ejemplo, en el caso agarramos una profesión similar o igual, sino que tenemos diferencias que nos hacen, y como nos lo regaló Diosito, que es el libre albedrío. Entonces, yo no lo veo como un sector dividido, sino que como un sector de que analiza que las luchas son en algunos casos de una forma y en algunos casos de otra. Entonces, la Mesa Nacional con los demás dirigentes analizan esa forma, ¿verdad?, de hacer la lucha, y es aquí donde nos integramos, donde más nos convenga o donde más nos guste a todos, que es la misma lucha con la que nos identificamos en algún momento, ¿verdad? Hoy por hoy la Mesa Nacional de Transporte entiende muy bien que tiene que haber cambios en el transporte, que nosotros hemos estado abiertos a la posibilidad de generar las condiciones para poder generar esos cambios. Nosotros le hemos dicho al gobierno y nos hemos sentado con el gobierno en algunas ocasiones que se nos ha permitido de estar dentro de las reuniones, de que nosotros queremos generar los cambios, pero que media vez existan las condiciones para generar esos cambios. Y creo que la mayor parte de los transportistas está consciente que es necesario que después de casi 20 años, que después desde que existió allá por 1970 la primera dirección de transporte, es necesario que comencemos a cambiar esta forma de cómo hemos venido transportando al pueblo salvadoreño. Entendemos que la gente necesita un servicio de calidad, que necesita mejorar las condiciones en las que se transporta. Pero nosotros le hemos dicho al gobierno que también necesitamos que las condiciones para poderlo hacer, y es donde nosotros nos encontramos y donde nos enfocamos con compañeros de la Mesa Nacional en los 14 departamentos del país, porque la Mesa Nacional se caracteriza por tener representación en cada uno de los departamentos. Y acá estamos dispuestos a seguir discutiendo el tema, debatiendo y generando la mejor solución para la población. Muy bien. En este sentido, ¿cómo se encuentran los empresarios en estos momentos ante el alza de los combustibles? ¿Qué es lo que han empezado a hacer? Mire, nosotros tenemos una inflación acumulada porque prácticamente la tarifa no se toca desde hace casi 20 años. Tenemos una inflación acumulada que en el mejor de los casos se nos acumula en un 60% acumulada. Pero que el efecto de la pandemia solo del año 2020 a 2021, para el 2022, estamos teniendo ya cerca del 60% más del incremento de inflación en la canasta operativa del transporte. Quiere decir que suma más del 100% de lo que nos costaba hace 20 años una llanta. Hoy cuesta, lo que antes le costaba $1,000, hoy le cuesta prácticamente $2,000. Entonces, esa preocupación que nosotros tenemos la hemos externado al gobierno. Nosotros presentamos una propuesta al gobierno a la que le llamamos
es la nueva red del colectivo en El Salvador. Nosotros le presentamos esta propuesta y acá se plasma dentro de la propuesta sobre la nueva red del colectivo, que lo que nosotros planteamos en esta propuesta como eje central era el objetivo número 1 para nosotros, que los usuarios gocen de un sistema de transporte público que pasajeros eficaz, ágil, accesible, seguro, inclusivo, amigable con el medio ambiente y sostenible en el tiempo. ¿Cómo se va a lograr estos objetivos, que es la columna vertebral que al final busca darle un mejor servicio a la gente? Bueno, nosotros le decíamos al gobierno y se lo plasmamos en este documento. Miren, nosotros queremos lograr no solo tarifa, nosotros queremos organizarnos, queremos mejorar las condiciones, queremos obtener un fideicomiso, queremos ordenar las terminales, los puntos de meta, queremos meter elementos tecnológicos, queremos incluso mejorar las unidades, pero que estos elementos vayan amarrados con algunos beneficios, ¿verdad? Ahí entra algunas cuestiones como por ejemplo el fideicomiso. ¿Para qué iba a servir el fideicomiso? Para poder mejorar todas estas condiciones, que absorbiera la deuda actual para que nosotros tuviéramos en algún momento, como se ha hecho en otros países, para aliviar ahorita el transporte público. Porque es necesario entender que el transporte público juega un papel fundamental. Y países como por ejemplo Guatemala, países como por ejemplo incluso potencias mundiales, Estados Unidos, han reconocido que el transporte ahorita ha sido enormemente golpeado con el efecto de la pandemia, que tenemos un incremento desmedido del combustible y que eso nos mete en un aprieto serio. Estados Unidos, en algunos estados, la vida útil de las unidades se incrementó a 15 años. Contrario a lo que está pasando en el país, que se nos está bajando a 15. En un país tan pobre como El Salvador, donde no se han generado las condiciones ahorita para poder favorecer al transporte, y que reconocemos nosotros que no es culpa de este gobierno, lo reconocemos, pero que hemos venido luchando con todos los gobiernos de turno para poderles dar a entender que nosotros estamos en una condición en la que si no se nos meten algunos elementos de discusión de manera técnica, nunca vamos a resolver el tema de transporte. Una de las cosas que nosotros le hemos señalado a cada gobierno de turno, y a este también se lo señalamos, es el hecho que la compensación nunca se ha discutido de manera técnica, que la vida útil de las unidades... ¿Y de qué manera se ha discutido si no se ha discutido de una forma técnica? De una forma política, porque nosotros entendemos que ellos son políticos y que tienen que tomar decisiones políticas para no afectar a la población, y nosotros no queremos hacer eso. ¿Decisión política será no tocar la tarifa? Decisión política sería, en el caso de no, un análisis de la compensación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en cuenta que no se puede tocar sobre elementos como la tarifa, que después de 20 años seguir pagando esos mismos 20 centavitos. Por eso le digo, es una situación bien complicada. ¿Es político no tocar la tarifa? Es político no tocar la tarifa. Es decir, si yo no permito que ustedes aumenten el pasaje, estoy teniendo réditos políticos. Votos. Así es, réditos políticos. Y que nosotros entendemos de que ellos no quieran por situaciones políticas, porque nosotros no somos políticos. Nosotros no nos interesa el rating político, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa es mejorar las condiciones del transporte. Y mire, y además, la población... ustedes tienen un negocio, ¿no? Exacto. Ustedes tienen que perseguir una ganancia. No es beneficencia. Si tiene negocio, usted no es beneficencia. Así es. Y eso hay que ser claro. Yo creería, el servicio de transporte público se constituye que la línea es propiedad del Estado, es una concesión otorgada a un privado, y que este privado tiene el derecho, y como bien lo dice en la compensación, por ejemplo, el decreto de compensación, que es para mantener estabilizada y para generar, dice, estabilidad también dentro del empresariado de autobuses y microbuses salvadoreños. Pero este equilibrio nosotros no lo vemos balanceado,
¿Por qué? Porque no se discute de manera técnica la compensación, o no se ha discutido de manera técnica, por ejemplo, la reforma que ahorita tiene dictamen favorable y que el diputado Chacón mencionó ahora en la mañana, lo que dijo que las unidades eran de 15 años. ¿En base a qué? Nosotros no somos productores de unidades en el país. Nosotros dependemos exclusivamente de lo que se nos envíe de Estados Unidos, de lo que importamos de Estados Unidos, de lo que importamos de Brasil. Nosotros hoy pedimos a una unidad nueva y nos la están entregando a final de año. ¿Ya analizó esos tiempos el diputado Chacón? ¿Ya analizó todo el proceso desde que se pide una unidad 0 kilómetros hasta que viene al país arriba y la vamos a traer a la aduana y yo la puedo tener en mis manos? ¿Ya la analizó? Yo le puedo asegurar que no la han analizado y que nosotros pedimos a la Comisión de Obras Públicas por una serie de notas, se las pedimos a ellos y les hemos dicho, miren, necesitamos sentarnos a discutir el tema. Como Mesa Nacional de Transporte le llevamos notas a la Comisión de Obras Públicas, al presidente de la Comisión de Obras Públicas, Salvador Chacón, y le pedimos en reiteradas ocasiones que la Mesa Nacional de Transporte, que tiene una buena representación en el país y al interior del país, en lugares que tiene representación de compañeros que incluso prestan el servicio en los lugares más recónditos de El Salvador, como por ejemplo donde juega un papel importantísimo de la vida económica y social, un autobús o un microbús que va a sacar la gente a un cantoncito y que la hace llegar a la carretera para que pueda ir a las fábricas a trabajar. Eso no lo han contemplado. Hay unidades que sacan a la población de estos lugares. Hay unidades que la sacan de estos lugares. En estas condiciones nosotros hemos venido operando. Vamos a ver, Mauri, si le podemos hacer un acercamiento, porque vale la pena decir esta situación. Ahí vamos a acercar, Mauri nos va a acercar definitivamente ahí está. Mire usted, amigo, amplía un poquito más, Mauri, un poquito más abierta, ahí la tenemos. Ustedes sacan a la población de estos lugares. De estos lugares. Calle de tierra empantanada. Sí. Calles vecinales muy remoto. Así es. ¿Reconoce estos lugares el diputado Salvador Chacón? ¿Verdad? No, yo le puedo asegurar que estos lugares, imagínense, nosotros prestamos servicio en estas condiciones. Ahí hay un autobús ya. Mire dónde se presta servicio. Han analizado esto los diputados de la Comisión de Obras Públicas, con un pasaje y estas condiciones para operar, ya se analizaron. ¿Por qué nos meten a todos en un solo cesto? Esto es lo que no se habla dentro de las decisiones que se toman para hacer una reforma de ley que no contempla situaciones tan importantes para la vida económica y social del país. Y nosotros es lo que vivimos achacando ahorita. Yo puedo meter, y nosotros estamos de acuerdo, nosotros podemos meter unidades 0 kilómetros todos los años. Si así lo quiere el gobierno o si así lo quiere la población, nosotros podríamos meter unidades 0 kilómetros, siempre y cuando bajo la premisa siguiente, que a nosotros tengamos las condiciones económicas para poderlo hacer. Porque nosotros no vamos a poder seguir operando en el país si nosotros no tenemos las condiciones económicas para poder hacerlo. Hay compañeros de que ya perdieron sus líneas porque no tuvieron la capacidad económica para poder sustituirlas. Hay 61 solo del año 2020 que ya no pudieron sustituir unidades, que les tocaba en diciembre del año 2020, esas 61 unidades entre microbuses y autobuses se perdieron. Ya analizó los funcionarios de turno de que efectivamente no haya dejado de prestar el servicio a alguna de esas unidades en algunos lugares de esos lugares remotos del país. Creeríamos nosotros que no se han analizado. Entonces, porque hasta ahorita hemos tenido unas reuniones que lamentablemente no han pasado más que solo de ir a tomar café, ¿verdad? Ajá. Entonces, y nosotros lo que pedimos es que se discute el tema de manera seria y concreta. Nosotros estamos en un aprieto y lo venimos anunciando ya desde hace días. Estamos en un aprieto porque así hemos venido arrastrando y no culpamos a este gobierno.
hemos venido arrastrados durante todos estos años de los gobiernos de turno, pero que lamentablemente a ellos les tocó resolver este tema, que es la situación precaria en la que habíamos venido por una medida de decisiones políticas que se habían tomado y no de decisiones técnicas, porque la tarifa, después de casi 20 años, no venirla a tocar es sumamente preocupante, y al sector lo mete en una condición que prácticamente lo va comenzando a dejar sin nada para poder seguir operando. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos con el ingeniero industrial Lucio Vázquez. Él es el secretario de la Mesa Nacional de Transporte. Como usted lo puede ver, gente nueva ya representando el transporte, ¿verdad? Pero que cuenta con la gran experiencia de los tradicionales que nosotros ya conocemos. Vamos al siguiente espacio, ya volvemos. Continuemos, amigos televidentes, averiguando cómo está la situación del transporte público de pasajeros en nuestro país. Para ello tenemos en nuestros estudios al ingeniero industrial Lucio Vázquez. Él es el secretario general de la Mesa del Transporte. Lucio, estábamos hablando sobre el combustible. Desde el 2014 no habíamos tenido el precio del combustible. Y sinceramente, concretamente, ¿qué piensan hacer ustedes ante esta situación? ¿Ustedes lo van a absorber como empresa? De hecho que tenemos años de venir absorbiendo muchísimos de los costos, porque que los gobiernos hayan dicho que ellos subsidian a la población, creo que con toda esta situación queda más que evidente de que nosotros en algún momento hemos ido absorbiendo muchísimos costos. Y el decreto, por ejemplo, de compensación de la tarifa dice que el decreto es para no alterar, dice, el bolsillo del pueblo salvadoreño. Pero resulta que a nosotros nos ponen una serie de requisitos para poderlo recibir. Entonces, a la larga hay que entender algo. No nos están subsidiando a nosotros como operadores del sistema de transporte público de pasajeros, están subsidiando a la población. Y nosotros lo que en algún momento le hemos dicho al gobierno. ¿Cómo es eso? Ustedes están subsidiando a la población. Prácticamente, porque nosotros hemos ido absorbiendo los costos de mucha materia prima que nosotros necesitamos para poder seguir operando. Porque hoy por hoy, imagínense, hay compañeros que no tuvieron la capacidad para poder cambiar unidades. Y que lo que sucedió en ese momento es de que prácticamente se comieron la depreciación de la unidad, porque usted sabe que contablemente cuando usted trabaja y opera con estas unidades, contablemente usted tiene que acumular una depreciación en la cantidad de años que usted explotó esa unidad. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? No provisionaron los compañeros, no tuvieron la capacidad para provisionar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se quedaron sin poder comprar la unidad. Ya no tuvieron capacidad para comprar la unidad. Hoy por hoy, ahorita hay que sustituir un aproximado de 2.000 unidades este año. ¿Tendrán la capacidad los compañeros para poder operar? ¿Y dónde van a traer 2.000 unidades de sustitución? En el mercado no creo que hayan 2.000 unidades para ustedes. Y es lo que le hemos dicho al gobierno, lo que le decimos al diputado Salvador Chacón, de que no hay unidades en el mercado, no existe esa logística que le permita operativamente hablando al sector traer esa cantidad de unidades. Y fíjese, la reforma habla de que a nosotros prácticamente nos hacen cambiar, nos hacen renovar en 2 años estas 2.000 unidades este año, y prácticamente en el 2023 tendríamos que cambiar 5.000 unidades más. Porque la reforma no se quedó solo con decir, miren, vamos a darle que las sustituciones de aquí en adelante sean de 15 años, sino que nos tocó la inversión que nosotros originalmente teníamos y habíamos realizado.
y que está en el convenio de concesión, de que en algún momento dado también nos cambian totalmente las reglas del juego, ¿verdad? Porque aquí prácticamente nos toca lo que ya anda circulando en el país para hacerlo llegar a 15 años. Entonces, en el 2023 necesitamos 5,000 unidades más. Operativamente hablando, ¿cree que el sector va a poder, ni aunque tuviera la plata para hacerlo? No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por ejemplo, que es el que donde nosotros importamos los tradicionales buses amarillos, escolares allá en Estados Unidos, o los que importamos de Brasil, allá en Estados Unidos le incrementaron la vida útil a los 15. ¿Usted cree que van a liberar esa cantidad de unidades para poder satisfacer la demanda nosotros? O como en el caso de Brasil, que van a poder satisfacernos la demanda. Entonces, acá es donde nos vamos a quedar cortos y donde ya no vamos a poder cambiar esas unidades, y en algún momento lo que va a suceder es ponernos en una condición seria de aprieto en la que ni nosotros obteniendo el dinero, como algunos podrían hacerlo, ni ellos van a poder sustituir las unidades. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se deje de prestar el servicio. Entonces, esta situación es la que no se ha analizado. La situación, mire, es de entender a la población, y yo le puedo asegurar que usted va ahorita y encuesta a muchas personas en la calle, y yo le puedo asegurar que la gente no está en la idea de decir de que ahí depende el servicio exclusivamente de la unidad, porque es lo que nosotros le hemos mencionado dentro y le hemos plasmado el documento de la propuesta que nosotros le hemos mencionado. Nosotros le hemos dicho al gobierno, miren, nosotros podríamos tener unidades de 0 kilómetros a nivel nacional, ingresarlas a los cantones, allá donde el bus patina en las calles empantanadas, pero siempre en la misma jungla, porque ahí no se resuelve el tema del sistema. Eso no lo es todo. El sistema, para que mejore, tiene que tener una serie de elementos que se tienen que incluir para mejorar el sistema, entre ellos la calidad del servicio. Entendemos que la mano de obra necesita tecnificarse, necesita profesionalizarse, pero ¿cómo se va a lograr? Nosotros le decíamos dentro de la propuesta, miren, jalemos a ciertos técnicos, bachilleratos con opción automotriz. Ahí ya tenemos un técnico automotriz en muchos colegios, en muchos institutos en el país, pero metámosle ciertas especialidades, hombre, como por ejemplo conducción de transporte pesado, porque usted analícelo. ¿De dónde obtiene la mano de obra el sector transporte pesado? Aquí entran camiones, buses, y entran, por ejemplo, camioncitos de menos tonelaje. Entonces, ¿de dónde obtiene la mano de obra el país de este tipo de conductores? No tiene esta mano, o sea, la obtenemos de forma empírica. Aprendió en las mismas unidades, con la misma mano de obra que anda ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queríamos lograr? Profesionalicemos. Tratemos de obtener ahí, dediquémonos a ver de obtener una nueva mano de obra. Usted hablaba de los relevos generacionales. Esta es una forma de hacer un relevo generacional en la mano de obra que necesita el transporte público de pasajeros, que se incluyan. Hay muchos bachilleres que quieren ser conductores de autobuses, yo se lo puedo asegurar, pero existen las condiciones para favorecer a todos estos jóvenes que quieren sacarse de otros temas y meterse en este, por ejemplo. No existe. Nosotros queríamos lograrlo. Deberían de tener ustedes una academia para preparar a conductores, pasajeros, cobradores, motoristas, cobradores, mecánicos y personal administrativo. ¿No le parece? No, nosotros estamos conscientes y lo queremos hacer. Okay. Y prueba de ello es de que nosotros le hemos presentado dentro de la propuesta eso al gobierno, y también se la presentamos a la Comisión de Obras Públicas. Nosotros se la dimos a ellos y la hicimos llegar, que lamentablemente no se nos recibió en la Comisión de Obras Públicas. Es lamentable. ¿Por qué? No entendemos. ¿Y ustedes solicitaron la audiencia? Nosotros la solicitamos. ¿Desde cuándo? Nosotros la solicitamos antes que se discutiera la reforma, incluso. Cuando 30 días dura el silencio administrativo. Nosotros prácticamente la solicitamos como en noviembre. Nunca se nos resolvió.
Nunca se nos recibió, el diputado Salvador Chacón nunca nos dio la oportunidad para poder discutir el tema de forma profunda, porque no me dejará mentir, pero usted hablaba de la experiencia de algunos transportistas. Ahí hay una gran experiencia y tenemos que no querer adoptar los sistemas de otros países porque las realidades son diferentes. Incluso nosotros ahorita hemos estado en pláticas con una empresa para poder tratar de que exista un cobro que sea más o menos de forma electrónica para poder, como le digo, tropicalizar un sistema en el país que le permita ser sostenible. Porque nosotros no podemos adoptar el sistema, por ejemplo, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos. Las condiciones de infraestructura vial son muy diferentes. Comencemos por ahí. La infraestructura vial, la cultura es bien diferente. Nosotros podíamos adoptar ideas como por ejemplo las que hace Honduras, por ejemplo, que tenemos las mismas condiciones de infraestructura vial, de cultura, ¿verdad? Pero allá no se ha podido ni mejorar el tema. Bueno, incluso allá les han dado una mejor compensación, una mejor tarifa. En el caso de Guatemala es igual, ¿verdad? Hace poco estuvo en paro Guatemala junto con el transporte de carga. Entonces, por una cuestión prácticamente que era básica, ¿verdad? Entonces, pero nosotros acá, que prácticamente nos vienen a someter en una condición grave, en donde no se ha analizado de forma técnica las cosas, eso es lo que nos preocupa y lo que le estamos señalando al gobierno. Y no vemos que sea el culpable. Queremos ser parte de la solución junto con ellos en la transformación y mejora del transporte. Y así como vamos, ¿para dónde va el transporte? Porque si usted está hablando de estos temas que se están agudizando, llegará el momento en que se van a quedar sin diésel, usted los buses. Mire, ¿o no? Tenemos compañeros que ya comenzó a ocurrir esa situación. Hoy nada más venía subiendo Los Chorros yo, habían 3 unidades varadas en la cuesta de Los Chorros. ¿Por? Podría ser por cuestión de diésel. 3 unidades varadas. Ya es mucho 3, ¿verdad? Ya 3, que usted se encuentre 3 en la calle de Los Chorros de una sola vez. Y lo que había sucedido es de que la grúa de la policía los había apartado nada más. Y ahí estaban algunos estacionados. Solo uno logré encontrar yo, que ese sí estaba en la cuesta cabal, exactamente en Los Chorros. 3 unidades varadas. ¿Por qué? Porque si no es por diésel, por la razón que sea, pero realmente es por la misma situación económica que tiene el sector. Que de repente van a haber más unidades con este tipo de problemas y que en realidad ya no podemos hacer más nosotros porque las condiciones económicas para seguirle dando un mantenimiento adecuado a las unidades va a comenzar a bajar. Y el detrimento va a venir acá. Y es donde los funcionarios no nos creen. No nos creen porque percibimos que no nos creen. Hasta el momento, así como por ejemplo han hecho con el café, que nosotros no queremos que nos igualen las condiciones, porque queremos seguir manteniendo esa condición de calificación dentro de la banca. Pero nosotros hemos dicho, miren, aquí viene el tema del fideicomiso, creemos las condiciones, hombre, para poder absorber estas deudas, ¿verdad? Y que nos dé un alivio, y de esa forma tal vez lo que tendría que analizarse en el tema de tarifa no fuera tan fuerte como se tendría que someter, sino que podríamos, una forma mixta en el que se podría analizar algo de tarifa, porque es un hecho innegable que el sector necesita liquidez en este momento, que es la que no tiene y la que no ha tenido y ha arrastrado durante los últimos casi 20 años. ¿A qué vamos entonces con esta situación, Lucio? Mire, complicado para nosotros, y no quisiera adelantarme yo a decirle a qué podríamos nosotros obtener ya un efecto adverso para la población, porque nosotros estamos buscando todos los canales, agotando todas las vías de comunicación con el gobierno para que la población siga manteniendo el servicio de transporte público de pasajeros a diario. Nosotros estamos agotando todo, tratando de buscar por nuestros lados más mecanismos de eficiencia de los que hemos traído, porque mire, nosotros le hemos demostrado y se lo podemos demostrar al gobierno.
nosotros funcionamos como un todólogo dentro de nuestras empresas del transporte, porque la condición económica no nos permite contratar más personal. Porque usted, para poder contratar, por ejemplo, en la parte administrativa, necesita recursos de dinero que usted no tiene para poder contratarlo. Entonces uno la hace de ir a levantar una unidad, de ir a ver de los trámites del BMT, que por cierto hay montonazos de trámites entrampados y que incluso ya se volvieron a trazar en el pago de la compensación, y que también hay compañeros que tienen hasta 5 o 7 meses que no se les paga la compensación por un trámite burocrático que se mantiene en el Viceministerio de Transporte, ¿verdad? Por una cuestión que prácticamente el funcionario tiene toda la disposición para poderla hacer, prácticamente ahí quedó entrampado el trámite. Y eso es lo que ha hecho también de que el sector se vea en un aprieto, en una condición económica más grave. Porque esta compensación... No solo es el combustible, me está diciendo usted. No solo es el combustible, aquí viene una serie de elementos, como por ejemplo esa. Hay compañeros que incluso perdieron líneas por una cuestión de un trámite. Perdieron líneas porque prácticamente, contrario a lo que la población pueda creer, nosotros, después de 20 años, como dice la ley actual, si nosotros no sustituimos, la línea se bloquea y ahí usted perdió su línea. Si usted no tuvo la unidad para poderla sustituir, si yo tuve, por ejemplo, en el mes de mi nacimiento, hoy en febrero, digamos, si el 28, ¿verdad? La ley dice que usted tiene 90 días antes para ingresar la unidad, dice la ley, para ingresar la sustitución. Si yo no ingresé antes de los 90 días esa sustitución, el 1 de marzo yo ya tengo bloqueada la línea y ya no puedo seguir circulando. Así está la ley, contrario a lo que muchos piensan, que hay unidades circulando de más de 20 años. Eso es totalmente falso. No hay unidades circulando más de 20 años. Imposible que se pueda hacer. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Ya nuestro querido jefe de piso, don Mauri, nos dice que tiene unos mensajes para todos ustedes. Nosotros volvemos con Lucio Vázquez para saber, ¿va a haber aumento de pasaje? ¿Van a parar? ¿Qué piensan hacer concretamente? Ya volvemos. Sigamos conversando con Lucio Vázquez. Él es el secretario general de la Mesa del Transporte. Lucio, aquí, discúlpeme, pero va la pregunta del millón. ¿Va a subir la tarifa? ¿Van a parar? ¿Qué piensan hacer? Como yo le digo, ahorita nosotros estamos buscando todos los canales posibles y agotando hasta la última instancia para no tomar ese tipo de decisiones. Pero si la constante sigue, que no lo reciben, que no lo escuchan, encima. Complicado darle una respuesta ahorita, y sobre todo por lo siguiente. Nosotros nos hemos caracterizado por mantener decisiones de manera colectiva dentro de la mesa. Yo no puedo tomar una decisión, porque yo como dirigente no puedo tomarla, ¿verdad? Yo soy secretario de la Mesa Nacional de Transporte, pero al final los compañeros van a decidir en algún momento dado qué es lo que corresponde hacer. ¿Y cuál es el comentario actual de sus compañeros? ¿Qué percibe usted de ellos? Pues la verdad es de que lo que mencionan es de que está complicado, como todos lo vemos, ¿verdad? Yo como transportista le puedo decir, nosotros la tenemos bien complicada, ¿verdad? Complicadísima, y todos valoran el hecho de que pues tenemos que agotar las instancias con los funcionarios, hablar con ellos, sentarnos, y por lo menos pues hemos tenido una primera oportunidad en la que pues no se discuten temas de manera profunda, ¿verdad? Y como yo le digo, más de un café no ha pasado, lamentablemente, pero que esperamos que en algún momento los funcionarios tomen un poco más de conciencia de la realidad, que se estudie de manera técnica, porque ahorita el problema es el siguiente: a mí no me ha dicho
Y yo le dejo acá la interrogante al señor viceministro, que me diga él ahorita, miren, aquí tengo este documento en el que me diga, la tarifa ustedes la tienen bien, la compensación ustedes la tienen bien, y ahí es culpa de ustedes que no pudieron salir adelante. Yo quisiera que me lo demostrara con números en concreto, con base real, con base técnica. Eso es lo que nosotros pedimos, y entendemos que hay algunas cosas que están en el lado de la cancha de nosotros, como por ejemplo la mejora de la eficiencia de la operación. Hay algunos compañeros que la han hecho, otros que reconocemos que no, pero ¿cuál es el problema? La condición de las rutas es bien desigual, y el desorden no ha sido ocasionado por nosotros, porque nosotros, el señor viceministro habla del desorden que existe en el sector, de la atomización que hay en el sector. Nosotros reconocemos eso, pero no ha sido culpa de nosotros, ni tampoco de ellos, de los funcionarios actuales. Sí podría haber sido de los funcionarios en aquel momento. Y lo reconocemos, porque reconocemos algo dentro del director y del viceministro, lo reconocemos y lo aplaudimos también, que es el hecho de que dentro de ese viceministerio no hay una conducta de corrupción, que ha luchado muy bien el señor viceministro por contrarrestar ese tema, y se lo aplaudimos enormemente, pero que lamentablemente lo que sí nosotros le hemos pedido es que nos sentemos a discutir este tema técnico, y ahí es donde nosotros observamos que se alejó un poco del discurso técnico y se fue más a un discurso político, por no querer tocar este tema, porque él no quiere tocarlo por cuestiones meramente políticas, así lo entendemos y con el debido respeto. Pero la verdad es que nosotros ya no podemos, es agobiante como está el sector, y es lo que nosotros le hemos pedido. Ahora bien, Lucio, usted habló de la corrupción. Para existir un corrupto tiene que haber un corruptor. Sí. Ahí tendrían que señalarse algunos compañeros que en algún momento pudieron haber hecho eso. A mí no me consta, ¿verdad? Yo no podría decir, pero si hay actos de corrupción, como por ejemplo los que presentó en la Fiscalía el señor viceministro, ¿verdad? Porque ¿qué casos fueron? Él presentó de algunos tramitadores, de algunos permisos que se habían obtenido de forma fraudulenta. Magnífico. Nosotros estamos de acuerdo en que ocurra eso. Nosotros estamos de acuerdo en que se termine eso de tajo, porque eso pudo haber ocasionado desórdenes también. Eso pudo haber ocasionado que nos metieran en esta condición en la que nos encontramos ahorita, y que no es culpa de este gobierno, pero que nosotros queremos que se resuelvan temas trascendentales que tienen que ver con aspectos económicos, que es lo que no se ha tocado dentro del sector durante los últimos casi 20 años. Y eso es lo que nosotros no queremos, sentarnos. Miren, no solo buscamos el tema de la tarifa, buscamos algunos elementos que se pueden ingresar dentro de la discusión para favorecer al sector a que salga del hoyo en el que se encuentra, a que sea algo más realista de la situación mundial en la que nos encontramos, porque también reconocemos que no estamos hablando que solo El Salvador se encuentra en esta posición. Estamos hablando de un problema que es mundial, de una inflación mundial. El presidente de la República lo ha mencionado y dice, ante la escalada de la inflación que hemos tenido en el país, y de ahí sale otra serie de discursos, pero él pone en sus redes sociales, ante la escalada de la inflación. Entonces nosotros decimos, ¿por qué el transportista no va a estar, por qué el transportista va a estar exento de esa inflación? El transportista no está exento de esa inflación. El transportista está metido en este tema porque también somos salvadoreños. Y ahorita lo que nos preocupa es, llegamos donde los funcionarios, por ejemplo, donde el viceministro, donde el director, y les preguntamos, miren, entonces díganos cuál es el plan de ustedes. ¿Cuál es el plan que tienen, hombre? O sea, si realmente ustedes tienen un plan ahorita, que nos digan, miren, como yo lo vuelvo a repetir, miren, fíjense que ya estudiamos la tarifa, estudiamos la compensación, vemos de que ustedes son deficientes en tal cosa, vemos que la ruta está
de esta forma, el sistema está así, el sistema es ahí, lo que queremos es hacer lo siguiente y váyanse sometiendo ustedes a este plan en el que nosotros lo traemos y aquí está el plan. Eso es lo que nosotros no sabemos. No sabemos para dónde nos llevan y nos preocupa. El sector no sabe para dónde va ahorita. No sabemos y es lo que nos preocupa. Le hemos pedido ahorita a los funcionarios que nos expliquen también. Si nosotros somos propositivos, llevamos propuestas, nosotros estamos llevando propuestas en las que nosotros decimos que estamos en la búsqueda de mejorar la calidad en el servicio de transporte público, pero el funcionario no nos está diciendo nada, no lee la propuesta, no discutimos ni la de nosotros, pero ni conocemos la de ellos, entonces ¿cómo vamos a avanzar en el tema de transporte? ¿Cómo podemos nosotros avanzar? Si ellos tienen un plan, o si el plan tal vez es sacarnos a nosotros, por lo menos que nos lo digan, ¿verdad? Si el plan es sacarnos a los actuales operadores, bueno, también tenemos el derecho a recibir alguna indemnización, por lo menos para sacar los compromisos financieros que nosotros tenemos. Y ahí lograr lo que la gente dice, bueno, nacionalicen el transporte, está bien. Si ellos piensan que nacionalizando el transporte van a lograr andar en buses modernos, con un motorista profesional, con una infraestructura vial adecuada a los autobuses y microbuses que prestan el servicio de transporte público en el país, si así se piensa que se va a lograr, magnífico. Pero nosotros también tenemos compromisos financieros arrastrados, que los hemos arrastrado de años, también porque nosotros en algún momento quisimos meternos en mejorar el servicio de transporte público y hay empresas que han ido innovándose, tecnificándose, profesionalizándose. Le voy a hablar el ejemplo bien claro, en Santa Ana, por ejemplo, la empresa Tudo. En Sonsonate, por ejemplo, la empresa SET. Grandes empresas de transporte. Se conglomeraron, hicieron sociedades en aquel momento. Iniciaron un proceso en la búsqueda de la eficiencia para mejorar su operación. Han logrado niveles de eficiencia. La empresa Tudo hoy por hoy está capacitando nueva mano de obra y cambiando de género como tradicionalmente se había tenido dentro del transporte. Hoy usted ve mujeres conduciendo equipos de transporte colectivo tipo autobús dentro de Santa Ana. O sea, ahí hay cuestiones en las que realmente se han ido tratando de cambiar por parte de los operadores, sin la ayuda de los gobiernos de turno. Y nosotros por eso, desde que inició este gobierno, le planteamos toda esta serie de situaciones. El presidente de la mesa es Alex Orto, un hombre que ha sabido llevar a la empresa SED en la ruta 205 en Sonsonate, San Salvador, que ha tratado de ir buscando mecanismos que le permitan eficientar la operación. Tiene una alta experiencia en el manejo de transporte. Ha estado incluido en las reuniones, le ha explicado a los funcionarios cuáles son los problemas que se tienen y estamos de acuerdo en ordenar el sector, se lo ha dicho él, se lo ha externado. Pero hasta ahorita no vemos que avancemos en nada y es lo que nos preocupa a nosotros. Nosotros queremos discutir los temas, pero de manera transparente con el gobierno, que nos digan para dónde nos llevan, que nos digan efectivamente ustedes van a seguir operando, pero bajo estas condiciones, sométanse. Pero que no vengan a tirar una serie de cuestiones sin la mayor consulta y sin el mayor análisis o en el menor análisis técnico. Necesitamos análisis técnico, porque ellos nos pueden exigir 1000 y unas cosas ahorita, pero la capacidad económica para transformar de tajo el transporte no están. ¿Y qué pasó con esos estudios que se han hecho, Tajal, que han costado millones de colones, millones de dólares? ¿Dónde están estos estudios? ¿Por qué no se aplica? Pues desconocemos en aquel momento por qué el viceministro de turno y ahí usted puede tomar una idea de cómo se manejaba el sector.
Entonces, ¿estos estudios ya no pegan en la actualidad para utilizarlos? Mire, yo no le podría decir cómo, yo nunca he podido ver un estudio de esos en mi vida. ¿Pero sabe usted que existe? Sí, yo sé que yo sé que hay un estudio, por ejemplo, el de Tajal. No he tenido la oportunidad. ¿Y el de los brasileños? Ese sí no sabía yo que existía. Existió un estudio de los brasileños. Y hoy están haciendo otro estudio. Pero, ¿y por qué hacer estudios si no se aplican, hombre? Y se gastan millones. ¿Cuánto vale un estudio? Pues fíjese que hasta el momento, ahorita creo que en este estudio que están haciendo, no estoy seguro, por ahí oí un dato de más de $200,000, ¿verdad? No estoy queda seguro. corto. Sí, yo no estoy seguro, no, en realidad ahí desconozco cuánto es lo que ha gastado, porque al final pues son los funcionarios los que gastan el dinero ahí de los impuestos de los salvadoreños. Pero ahorita están haciendo otro estudio sobre un transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, ahora, ¿y qué pasó con el Citrans? esa es la gran consulta. Usted es transportista, ¿qué pasó ahí? No sabe, mire, tenía la condición mejor que nosotros. Tenía 33 centavos de pasaje, una compensación que era por movilización, ¿verdad? Porque le habían dado 4 centavos y le llegaba como a 1,200, pero resulta que... Lo cuidaba el ejército, no tenía... Cuidaba el ejército. Y eso que no hablamos ahora de la extorsión. A Citrans lo cuidaba el ejército. Los buses los guardan en un predio del gobierno. No solo una ventaja. El Citrans gozaba, ¿qué? Gozaba de muchos beneficios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dejó de operar. ¿Por qué? Porque fue insostenible. No pudo seguir operando ni bajo esas condiciones. Ni bajo esas condiciones. Ni bajo esas condiciones tan favorables, que si nosotros hubiéramos tenido esas condiciones de por lo menos 4 centavos de por movilización, que hubiéramos tenido al ejército cuidándonos, que hubiéramos tenido, ¿cómo le digo?, mejor tarifa, sin autobuses con aire acondicionado. No, hombre, nosotros hubiéramos operado en mejores condiciones, porque nosotros le hemos demostrado a estos gobiernos que han pasado durante todo este tiempo de que bajo todas las condiciones que hemos venido arrastrando, hemos seguido operando y hemos seguido prestando el servicio bajo toda esa dificultad. Pese a los pesares, hemos llegado al fin de nuestro programa, pero queda esta consulta que siempre nos hacen nuestros amigos en las redes sociales, que nos dice, y yo a veces no estoy muy de acuerdo, créame, con esta pregunta, porque todos en nuestro empleo queremos más. Sí. La pregunta es, si este negocio no es solvente, ¿por qué no se retira? Lo mismo le puedo preguntar yo a un empleado público, si tu trabajo de empleado público no te satisface, ¿por qué no te vas en la empresa privada? Yo creo que nadie está a gusto. Siempre hay que quiere más dinero, que el jefe lo trata mal, pero en el caso de ustedes. Fíjese que sí, entendemos que la población tenga, voy a mencionar una frase famosa que dice, el discurso trillado de los mismos de siempre, ¿verdad? Yo creo que por ahí va a pegar un efecto también. Pero honestamente, ¿por qué no nos retiramos? Porque hay compromisos financieros que son más terribles, que por ejemplo hacen comparaciones que son falacias. Dice, si la señora tiene una venta de verduras, tomates, o yo no menosprecio ese trabajo, incluso lo admiro, pero dice, ella lo que hace es que al no vender, ella vendió su producto, lo deshizo y se fue a dedicar a otra cosa. Nosotros tenemos compromisos financieros enormes. Hay empresas que tienen el transporte más de $1 millón en deuda. Más de $1 millón en deuda. Entonces, no es de solo venir No, y nosotros, mire, cualquier ruta, ahorita, cualquier ruta, y aquí lo digo con responsabilidad, cualquier ruta que ustedes quieran, que aquí la promovemos, que quieran comprar, ahí está la orden. Ahí está la orden. Nosotros estamos en la disposición de venderlo. Señores, aquí está la situación. ¿Quiere ser usted transportista del sistema
de colectivos, pues bien, aquí hay compra. Están es. vendiendo los señores. Así es que hay que buscar a don Lucio en la mesa del transporte. Lucio, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. A la próxima, aunque no me dijo qué es lo que van a hacer, pero la situación está caliente, como decimos ahí en el barrio. No depende de mí, depende de los compañeros. Okay. Y aquí estamos siempre a la orden, un gusto. ¿La tendencia es? No sabemos. Tremendo. Un gusto, don Lucio. ¿Cómo no? No sabe cuánto. Gracias. Sobre todo gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado en esta oportunidad. De seguro, en la próxima habrá mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.